Estaba parado en medio de aquella iglesia vacía a las 3 de la madrugada, sosteniendo 3 fotografías que temblaban en mis manos sudorosas, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y vi a una mujer con un manto azul, con los ojos más serenos que había contemplado en mi vida. No dijo una palabra, solo extendió su mano, y en ese instante todas mis certezas de ateo convencido se derrumbaron como un castillo de naipes. Yo, que había pasado 42 años gritando que Dios era una invención de la mente humana, estaba cara a cara con algo que no podía explicar con toda mi lógica de ingeniero. Déjenme explicar cómo llegué hasta allí, porque esta historia comenzó mucho antes de aquella madrugada que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, y siempre fui el tipo de muéstrame las pruebas. Ingeniero civil de profesión, trabajaba con cálculos, estructuras, hormigón armado, cosas que puedes tocar, medir, comprobar. Mi esposa Mariana solía bromear diciendo que yo era más escéptico que Santo Tomás, y no estaba equivocada. Cuando mi suegra hablaba de milagros, yo ponía los ojos en blanco. Cuando los vecinos comentaban sobre apariciones, soltaba una sonrisa irónica. Para mí, la religión era una muleta psicológica, punto final. Esa mentalidad me acompañó durante toda mi vida adulta. Me casé con Mariana en una ceremonia civil, bauticé a mis hijos solo para complacer a las abuelas, y siempre que alguien sacaba el tema de la fe, cambiaba de tema o me apartaba. No era irrespetuoso, entiéndanme, solo no le veía sentido a todo aquello. Creía que cuando muriéramos, sería como apagar una bombilla, así de simple. Pero la vida tiene estas cosas, ¿no? A veces te sorprende justo cuando crees tenerlo todo bajo control. Todo comenzó a principios de marzo del año pasado. Estaba pasando por una etapa complicada en el trabajo. La constructora de la que era socio enfrentaba una seria crisis financiera. Mariana había perdido su empleo, mis hijos, Pedro y Ana, estaban en bachillerato gastando una fortuna en clases particulares, y las cuentas solo aumentaban. El estrés me consumía por dentro. Me despertaba a las 5 de la mañana con el pecho oprimido, pensando en las facturas vencidas, en los empleados a pagar, en los proyectos que no avanzaban. Fue en una de esas mañanas de martes, exactamente a las 7:43, lo recuerdo porque estaba mirando el reloj cuando sucedió, que encontré el primer sobre. Estaba saliendo para el trabajo cuando casi tropiezo con él, un sobre grueso, color marfil, sellado con cera roja antigua. Me pareció extraño porque no tenía nombre ni dirección, solo las iniciales, M.S. SIB, estampadas en una esquina con una caligrafía elegante, casi femenina. Mi primera reacción fue buscar quién había dejado eso allí. Miré a los lados, pregunté al portero, pero nadie había visto nada. Subí a casa intrigado, y abrí el sobre en la mesa de la cocina, mientras Mariana preparaba el café. Dentro había una única fotografía antigua, de esas con bordes dentados, amarillenta por el tiempo. La imagen mostraba a una mujer joven, con un velo azul, con las manos entrelazadas sobre el pecho, y una mirada que parecía traspasar la foto y mirarme directamente. «¡Qué foto tan extraña!», comentó Mariana por encima de mi hombro. «Parece la Virgen María, debe ser de algún devoto que quiere convertirte». Se río, pero yo no le encontré la gracia. Había algo en esa mirada que me incomodó profundamente, no consigo explicarlo bien, pero era como si esos ojos conocieran todos mis miedos, todas mis angustias financieras, toda mi incredulidad. Sentí un extraño hormigueo en las puntas de los dedos cuando sostuve la foto, como una corriente eléctrica muy débil. Intenté ignorarlo, pero durante todo el día, esa imagen se quedó pegada en mi mente. En la oficina, mientras revisaba planos y presupuestos, me sorprendía pensando en aquella mujer. ¿Quién era? ¿Por qué alguien me enviaría una foto sin explicación? ¿Qué clase de broma era esa? Por la noche, cuando llegué a casa, Mariana estaba demasiado callada. Removía la comida con una expresión preocupada que yo conocía bien. «Cariño, necesito contarte algo», dijo sin mirarme. «Llamé al colegio hoy para arreglar las mensualidades atrasadas de Pedro y Ana. Me dijeron que si no pagamos antes del viernes,
los niños no podrán hacer los exámenes del trimestre. Sentí que el mundo se derrumbaba sobre mi cabeza. Ya debía 3 meses de colegio, 2 de comunidad, la tarjeta estaba al límite, y encima, 2 de los mayores clientes de la constructora habían cancelado los contratos la semana anterior. Estaba en un agujero financiero tan profundo que ya no podía ver la luz del día. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en el balcón, fumando cigarrillo tras cigarrillo, calculando y recalculando las cuentas en mi cabeza. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando finalmente decidí irme a la cama, encontré otro sobre debajo de la puerta de casa. El mismo papel, el mismo sello de cera roja, las mismas iniciales misteriosas. Esta vez había 2 fotografías. La primera mostraba a la misma mujer con velo azul, pero ahora estaba arrodillada ante un hombre que parecía desesperado, con la ropa desgarrada y el rostro marcado por la angustia. La segunda foto era aún más impactante. La mujer estaba en lo que parecía ser un hospital o un asilo, tocando la frente de un niño enfermo, con una expresión de compasión que me hizo tragar saliva. Al dorso de cada foto había frases escritas a mano, con la misma caligrafía elegante del sobre: no importa cuánto dudes, y ella siempre intercede por los afligidos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién estaba haciendo esto conmigo? ¿Cómo sabían que estaba pasando por dificultades? Empecé a sospechar de todos a mi alrededor, vecinos, empleados, incluso familiares. Alguien estaba jugando con mi situación de crisis, y eso me enfurecía y asustaba al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada mañana esperaba encontrar otro sobre, y cada mañana allí estaba, puntualmente, con más fotografías de la misma mujer misteriosa. En una aparecía repartiendo comida a familias necesitadas, en otra, consolaba a una mujer que lloraba, siempre con esa mirada serena, siempre con las manos extendidas en gesto de acogida. Las fechas al dorso de las fotos comenzaron a formar un patrón que me intrigó: 15 de agosto de 1942, 12 de septiembre de 1965, 3 de abril de 1980, 21 de mayo de 1998, Yo, que siempre he sido metódico, comencé a investigar esas fechas en Internet durante las noches de insomnio. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Todas esas fechas correspondían a registros históricos de apariciones marianas en nuestra ciudad y región, cosas que yo, en mi escepticismo, siempre había ignorado o ridiculizado. Relatos de gente sencilla que afirmaban haber visto a la Virgen María en momentos de gran aflicción colectiva. La fecha de 1942 correspondía al período de la Segunda Guerra Mundial, cuando varias familias de la ciudad relataron visiones de una mujer de azul que les habría dado consejos sobre cómo esconder a sus hijos de los reclutamientos forzados. En 1965, durante una terrible sequía que asoló la región, hubo rumores de que la misma figura había aparecido a campesinos, indicándoles dónde encontrarían agua, y así sucesivamente. No quería creerlo, pero las coincidencias eran demasiado perturbadoras como para ignorarlas. Comencé a buscar personas mayores de la ciudad, antiguos vecinos que pudieran contarme sobre esos eventos. Discretamente, sin revelar mi verdadero interés, conversé con doña Rosa, una señora de 80 años que vivía en el edificio de al lado. «Ay, hijo mío», dijo cuando mencioné casualmente los eventos de 1965, yo era una jovencita en esa época. Mi padre estaba desesperado, porque el pozo de nuestra familia se había secado completamente. Una noche, soñó con una mujer muy hermosa, con un manto azul, que le mostró un lugar específico en el patio. Al día siguiente, cavó exactamente donde ella le había indicado, y encontró un manantial que nunca más se secó. El agua de ese pozo sació la sed de nuestra familia durante décadas. Escuché decenas de historias similares, siempre la misma descripción: una mujer con velo azul, de una belleza indescriptible, que aparecía en los momentos de mayor desesperación para ofrecer esperanza y orientación. Y siempre, las personas que la veían salían transformadas de la experiencia. Fue por esa época
que alguien de nuestro canal me sugirió que ustedes deberían suscribirse para acompañar más historias como esta, porque créanme, lo que van a escuchar ahora va más allá de cualquier explicación lógica que pueda imaginar. Pasaron 2 semanas desde el primer sobre, cuando algo extraordinario sucedió. Estaba en la oficina, un viernes por la tarde, intentando negociar un plazo mayor con el banco para pagar el préstamo de la empresa, cuando mi móvil sonó. Era Mariana, llorando de felicidad. Carlos, no lo vas a creer, ¿recuerdas al señor Antonio? Ese cliente que canceló el proyecto el mes pasado, acaba de llamar diciendo que quiere retomar todo. Y no solo eso, dice que tiene 3 amigos interesados en construir también, y que fue una mujer muy educada la que lo contactó recomendando específicamente tu trabajo. Me quedé en shock. El señor Antonio era un empresario serio, dueño de una cadena de supermercados, que había cancelado la construcción de una nave industrial, porque según él, había perdido la confianza en el mercado. Ahora volvía atrás y además traía nuevos clientes. ¿Cómo era esa mujer que lo contactó?, pregunté, con una extraña corazonada en el pecho. Dijo que era una señora muy elegante, de unos 50 años, vestida de azul claro, con una forma muy serena de hablar. No dijo de dónde te conocía, solo aseguró que eras el profesional más honesto y competente de la ciudad. Se me heló la sangre. Ninguna de nuestras conocidas encajaba en esa descripción, y estaba seguro de que no conocía a nadie que pudiera recomendar mi trabajo al señor Antonio de una manera tan específica. Esa noche, cuando llegué a casa, el sobre ya estaba allí, como si supiera que necesitaba más respuestas. Esta vez solo había una fotografía, pero me dejó sin aliento. La imagen mostraba a la mujer con velo azul de perfil, y al fondo, desenfocado pero reconocible, estaba la oficina donde había estado esa tarde. La fecha al dorso era del día anterior, 14 de marzo de 2024. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer la foto. ¿Cómo era posible? Esa foto había sido tomada hacía menos de 24 horas, en mi lugar de trabajo, pero la mujer de la imagen parecía ser la misma de las fotografías antiguas, con la misma apariencia joven e intemporal. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaría el estrés haciéndome alucinar? Estaba teniendo un colapso nervioso. Reservé una cita con un psicólogo, me hice exámenes médicos, pero todo estaba normal. Los médicos dijeron que solo estaba cansado y que necesitaba reducir la ansiedad, pero los sobres siguieron llegando, y junto con ellos, cosas inexplicables comenzaron a suceder en mi vida. Además del regreso del señor Antonio, otros clientes antiguos comenzaron a contactarme. Proyectos que estaban parados hacía meses de repente recibieron la aprobación del ayuntamiento. Proveedores que habían endurecido las condiciones de pago volvieron a ofrecer plazos flexibles. En 3 semanas, la situación financiera de la empresa pasó de caótica a estable. Pude pagar las mensualidades atrasadas de los niños, poner la comunidad al día, e incluso sobró dinero para una pequeña reserva de emergencia. Mariana estaba eufórica con el cambio, pero yo me sentía cada vez más inquieto. Tenía la certeza de que esos sobres misteriosos estaban conectados con la mejora de nuestra situación, pero no conseguía entender cómo ni por qué. Fue un miércoles, casi un mes después del primer sobre, cuando recibí el mensaje más inquietante de todos. Esta vez no era una fotografía, sino un pequeño papel con una dirección escrita a mano: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Calle de las Flores, 247, viernes, 3 de la mañana. Ven solo y trae todas las fotografías. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario se encontraba en el casco antiguo de la ciudad, en una calle estrecha y mal iluminada. Era una construcción antigua, del siglo X, que conocía de vista pero en la que nunca había entrado. Durante todo el jueves, estuve dividido entre la curiosidad y el miedo. Una parte de mí quería resolver el misterio de una vez por todas, pero otra parte susurraba que debía ignorar la llamada y seguir con mi vida, que había mejorado tanto en las últimas semanas. En la madrugada del viernes, me desperté a las 2:30 sin necesidad de despertador. Mariana dormía profundamente a mi lado. Me puse ropa cualquiera,
Cogí todas las fotografías que había recibido y salí de casa como un sonámbulo. La calle estaba completamente desierta cuando llegué a la iglesia. El edificio parecía aún más imponente en la oscuridad, con sus torres góticas recortándose contra el cielo nublado. Para mi sorpresa, la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien supiera que iba a venir. Entré despacio, percibiendo un suave aroma a rosas que contrastaba con el olor a cera y madera vieja que dominaba el ambiente. La nave estaba sumida en una penumbra dorada, iluminada solo por las velas que flameaban ante el altar mayor. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra mientras caminaba hacia los primeros bancos. Fue cuando llegué justo frente al altar que sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho, y fue entonces cuando la vi. Una mujer de estatura mediana, envuelta en un manto azul que parecía brillar con luz propia. El rostro era joven, pero los ojos tenían una profundidad que hablaba de siglos y siglos de compasión. Era exactamente la misma persona de las fotografías, no solo parecida, sino idéntica, con cada detalle perfecto, desde las suaves arrugas alrededor de los ojos hasta la manera delicada en que entrelazaba las manos. «Has venido», dijo ella, y su voz era como música, suave pero penetrante. Sabía que vendrías. Quedé paralizado, parte de mi cerebro gritaba que aquello era imposible, que estaba teniendo una alucinación, que debía salir corriendo de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo, y mis ojos no podían apartarse de aquel rostro sereno. ¿Quién es usted?, logré balbucear. Tú sabes quién soy, respondió ella, dando un paso hacia mí. Siempre lo has sabido, incluso cuando gritabas que no existía. Las fotografías en mis manos empezaron a temblar, no por mi nerviosismo, sino como si tuvieran vida propia. Una a una, empezaron a emitir una suave luz dorada, y las fechas del reverso se volvieron visibles incluso en la oscuridad de la iglesia. Estas son solo algunas de las veces que he estado presente en la vida de las personas de esta ciudad, continuó ella, señalando las fotos. Hay miles de otras que nunca fueron registradas, miles de oraciones atendidas, miles de corazones consolados. Pero nunca creí en usted, murmuré, sintiendo lágrimas calientes resbalar por mi rostro. Siempre dije que era una invención. Ella sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de una noche tormentosa. ¿Y crees que eso me ha impedido cuidar de ti y de tu familia? ¿Crees que solo ayudo a quienes creen en mí? En ese momento, comprendí una verdad que cambió completamente mi visión del mundo. No importaba si creía o no, durante todos aquellos años de escepticismo, de negación, de burla, ella había estado allí, cuidando silenciosamente de las personas que amaba, intercediendo por nosotros incluso cuando yo profería blasfemias contra su existencia. ¿Por qué se ha revelado ante mí ahora?, pregunté, aún temblando. Porque estabas perdido en tu propia arrogancia intelectual, dijo ella, pero sin tono de reproche. Habías olvidado que existen cosas en el mundo que no pueden medirse con una regla o calcularse con fórmulas. Necesitabas aprender que la fe no es la ausencia de la razón, sino la aceptación de que la razón tiene límites. Ella se acercó más, y pude sentir una paz indescriptible emanando de su presencia. Era como si todos mis miedos, todas mis ansiedades, toda mi angustia económica de los últimos meses simplemente se disiparan en el aire. Los negocios que volvieron, los clientes que retornaron, las condiciones que se facilitaron, ¿todo eso fue su intercesión?, pregunté. Solo abrí algunos caminos, respondió ella. El resto fue el resultado de tu propio esfuerzo y de tu honestidad profesional. Yo no hago milagros donde no hay mérito humano. Permanecimos en silencio unos instantes. Intentaba procesar todo aquello, reorganizar mi visión del mundo, aceptar que había estado equivocado durante tanto tiempo. ¿Qué quiere de mí ahora?, pregunté finalmente.
Quiero que vivas con el corazón abierto, dijo ella. Quiero que veas que el mundo está lleno de pequeños milagros disfrazados de coincidencias. Quiero que enseñes a tus hijos que hay más entre el cielo y la tierra de que tu filosofía puede explicar. Ella extendió la mano hacia las fotografías, y éstas se transformaron súbitamente en pequeños pétalos de rosa blanca que cayeron suavemente al suelo de la iglesia. Ya no los necesitas, dijo ella, el recuerdo quedará grabado en tu corazón. Cuando parpadeé, ella había desaparecido. No desapareció gradualmente ni se alejó, simplemente ya no estaba allí. Estaba solo en la iglesia, con el aroma a rosas aún flotando en el aire, y los pétalos blancos esparcidos a mis pies como prueba de que aquello realmente había sucedido. Volví a casa en una especie de trance. Mariana se despertó cuando entré en la habitación y me preguntó a dónde había ido, pero no pude explicárselo. ¿Cómo decirle que había encontrado a la Virgen María en una iglesia vacía? ¿Cómo describir una experiencia que desafiaba toda la lógica que había seguido durante 4 décadas? En los días siguientes, empecé a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero que mi mente escéptica se negaba a ver. La gentileza gratuita de la vecina anciana que siempre preguntaba por nuestra familia, la forma en que mis hijos, aunque adolescentes, todavía me buscaban para hablar de sus miedos y sueños, la dedicación silenciosa de Mariana, que había soportado todos los momentos difíciles sin perder nunca la fe en nuestra familia. Comencé a ir a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario los domingos, no como un converso fanático, sino como alguien que había aprendido a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. No rezaba pidiendo milagros grandiosos, sino agradeciendo por las pequeñas gracias que siempre habían estado presentes en mi vida. Mi relación con Mariana se profundizó de una manera que yo no creía posible. Cuando le conté sobre mi experiencia en la iglesia, no se mostró sorprendida, simplemente me tomó la mano y dijo, siempre supe que algún día lo entenderías. Descubrí que ella había hecho promesas en todos los momentos más difíciles de nuestra vida conyugal, cuando estaba embarazada y tuvimos complicaciones en la gestación, cuando Pedro nació prematuro y estuvo semanas en la UCI neonatal, cuando Ana tuvo esa grave neumonía a los 5 años, cuando la constructora casi quebró por primera vez hace 8 años. En todos esos momentos, Mariana se había arrodillado en una iglesia y pedido protección para nuestra familia. ¿De verdad creías que nuestros logros eran solo fruto de tu esfuerzo?, me preguntó en una de esas conversaciones, con una dulce sonrisa. Amor, existe una red de protección a nuestro alrededor que nunca quisiste ver. Empecé a prestar atención a las pequeñas señales que siempre habían estado ahí, la forma en que las cosas encajaban en los momentos correctos, las personas adecuadas que aparecían exactamente cuando las necesitábamos, las soluciones que surgían justo cuando todo parecía perdido. No eran coincidencias. Eran pequeños milagros cotidianos que mi arrogancia intelectual había catalogado como casualidades. Mi empresa no solo se recuperó, sino que prosperó de una manera que nunca había imaginado, no porque me convirtiera en un mejor profesional de la noche a la mañana, sino porque empecé a trabajar con una energía diferente. Cuando reconoces que no eres el único responsable de tu éxito, cuando aceptas que existe una fuerza superior que conspira a tu favor, trabajas con menos ansiedad y más serenidad. Los clientes notaron este cambio, comentaban que parecía más seguro, más tranquilo, más concentrado. Lo que no sabían es que había dejado de cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Había aprendido a entregar en manos de Dios aquello que no podía controlar y a dedicarme con empeño a lo que estaba a mi alcance. Pedro y Ana también percibieron la transformación. En una conversación durante una cena familiar, Pedro comentó, papá, últimamente estás más presente, menos preocupado, ¿sabes? Y Ana añadió, es verdad, hasta te ríes más. Tenían razón, había redescubierto la capacidad de maravillarme con cosas simples, la sonrisa de Mariana por la mañana, el abrazo espontáneo de mis hijos, la puesta de sol que pintaba nuestro balcón de dorado al final de la tarde, pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos en la prisa de las preocupaciones financieras y profesionales. Hoy, casi un año después de aquella madrugada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, puedo decir que soy un hombre completamente diferente.
No me he vuelto un devoto ni he abandonado mi profesión para convertirme en predicador. Sigo siendo ingeniero, sigo lidiando con cálculos y estructuras, pero ahora reconozco que existe una matemática divina que rige el universo y que va mucho más allá de las ecuaciones que aprendí en la facultad. Aprendí que la fe no es enemiga de la razón, sino su compañera más sabia, que creer en milagros no significa abandonar el pensamiento crítico, sino aceptar que existen fenómenos que nuestra ciencia todavía no puede explicar, que reconocer la presencia de lo sagrado en el mundo no es señal de debilidad intelectual, sino de humildad y sabiduría. Todavía recibo sobres de vez en cuando, pero ahora llegan en momentos diferentes. Cuando alguien cercano está pasando por dificultades, cuando necesito tomar una decisión importante, cuando mi corazón está inquieto por algún motivo, siempre con un mensaje simple, siempre con una orientación sutil, siempre en el momento exacto en que lo necesito. La última vez fue hace 2 semanas, cuando supe que mi hermano menor estaba teniendo problemas graves en su matrimonio. El sobre solo traía una frase: invítale a almorzar el domingo. Seguí el consejo, y durante esa comida, él se abrió completamente sobre sus angustias conyugales. Conseguimos hablar con el corazón abierto por primera vez en años, y hoy él y su esposa están haciendo terapia de pareja y recuperando la armonía perdida. Si estás viendo este relato y te sientes identificado con el hombre escéptico que yo era, quiero dejarte un mensaje: no tengas miedo de cuestionar tus propias certezas. El mundo es mucho más grande y misterioso de lo que nuestra mente puede comprender. Existe una inteligencia superior que cuida de nosotros, incluso cuando no creemos en ella, incluso cuando la negamos, incluso cuando nos rebelamos contra ella. No estoy aquí para convencer a nadie, ni para defender una religión específica. Solo estoy compartiendo mi experiencia personal de descubrir que lo sagrado está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Se manifiesta en la bondad gratuita de las personas, en la sincronía de los acontecimientos, en la fuerza que encontramos en los momentos más difíciles, en el amor que une a las familias, en la esperanza que renace cuando todo parece perdido. Hoy, cuando entro en una iglesia, ya no soy el hombre que se burlaba de las oraciones ajenas. Soy alguien que ha aprendido a agradecer las bendiciones recibidas y a pedir protección para las personas que quiero. Cuando veo a alguien arrodillado ante una imagen, ya no siento desprecio intelectual, sino una profunda comprensión de que esa persona se está conectando con algo mucho más grande que ella misma. Y tú, que estás escuchando esta historia, te has parado a pensar en los pequeños milagros que ocurren en tu vida, en las puertas que se abren justo cuando lo necesitas, en las personas adecuadas que aparecen en los momentos exactos, en las soluciones que surgen cuando todo parece imposible. Quizás sea hora de abrir los ojos del corazón y reconocer que no estamos solos en este camino, que existe, sí, una fuerza superior que cuida de nosotros con amor infinito, incluso cuando nuestra razón insiste en negar su existencia. La fe, descubrí, no es solo creer en lo que no se ve, es reconocer lo divino en aquello que siempre ha estado ante nuestros ojos, esperando pacientemente a que dejáramos de intentar explicarlo todo y comenzáramos simplemente a agradecer.